Un apetitoso aroma de pollo al horno llenaba la cocina. Sofía sacó con cuidado del horno la dorada pieza que desprendía calor y un toque especiado. Era un plato tradicional que preparaba cada viernes. Por la noche, desde hacía 18 años de matrimonio con Álvaro, en el aire resonaba el ligero tintineo de los platos. Su hija, Verónica, colocaba hábilmente los cubiertos, preparándose para la cena familiar. «Ya pueden sentarse. La cena está servida», Sofía con hospitalidad sirviendo los jugosos trozos en los platos. En el umbral de la puerta apareció Álvaro. Su sonrisa era extraña, tensa, poco natural. Sofía lo notó de inmediato. Los años de matrimonio la habían enseñado a leer incluso los más sutiles cambios en la expresión de su esposo. Conocía demasiado bien esa mirada. Era la misma que tenía cuando estaba a punto de decir algo importante, pero no. Estaba seguro de la reacción que recibiría. Un aroma delicioso, murmuró Álvaro mientras se sentaba a la mesa. Cortó con cuidado un trozo de carne jugosa, lo llevó a la boca y se tomó un momento como si saborear no solo el sabor sino también el instante. Luego, dejando el tenedor a un lado, añadió con aparente despreocupación: «He estado pensando, deberíamos revisar nuestro presupuesto familiar». Sofía se dejó caer en la silla, esforzándose por no mostrar que esas palabras le provocaban una inquietud latente. «Interesante idea», respondió con voz serena. «¿En qué consiste?» Álvaro se secó lentamente los labios con la servilleta sin apresurarse en responder. «Creo que sería más sensato que tengamos finanzas separadas. Lo he pensado detenidamente y llegué a la conclusión de que sería lo más justo. Cada uno maneja únicamente lo que gana». Hablaba con tal entusiasmo como si estuviera proponiendo algo revolucionario que debería causar admiración y apoyo. «Como tú no trabajas», continuó encogiéndose de hombros, «lo lógico es que yo simplemente te asigne una cantidad fija para los gastos del hogar. El resto quedará bajo mi control». Se hizo un silencio denso y sofocante. Solo el viejo reloj de pared marcaba los segundos con su monótono tic-tac. «De acuerdo», respondió Sofía sin emoción alguna. Álvaro se quedó inmóvil, parpadeando desconcertado. Esperaba cualquier cosa: indignación, lágrimas, reproches de injusticia, pero no había previsto esa indiferencia. «Solo de acuerdo», preguntó sin ocultar su sorpresa. «¿Qué esperas que diga? ¿Acaso no lo has decidido ya?» Su voz era de una calma absoluta. Desde un extremo de la mesa se oyó una risita ahogada. Verónica se cubrió rápidamente la boca con la mano, fingiendo toser. «Bueno, entonces, así será», dijo finalmente Álvaro, intentando recuperar la seguridad. «Por supuesto», asintió Sofía, y como si nada hubiera pasado, se giró hacia su hija. Con una sonrisa empezó a preguntarle a Verónica sobre sus clases en la escuela, como si nada importante hubiera sucedido a Álvaro. En cambio, la observaba con desconcierto, intentando descifrar qué pasaba por su mente. El lunes comenzó de una manera poco habitual para Álvaro, al estirar la mano hacia el armario de la cocina en busca de su café favorito, un café italiano de élite, con un sabor profundo y un ligero amargor. No lo encontró en su lugar de siempre. «Sofía, ¿dónde está mi café?», preguntó asomándose al dormitorio. «No lo compré», respondió tranquilamente su esposa. «Ahora tengo mi propio presupuesto, ¿recuerdas? Y tu café es demasiado caro». En su voz no había ni rastro de sarcasmo o irritación, solo una simple constatación de los hechos. Desde la otra habitación llegaba su suave tarareo. Se estaba preparando para sus clases de Pilates, que había retomado recientemente, pero eso era solo el comienzo. Por la noche, al abrir la nevera, Álvaro solo encontró leche, verduras y varios recipientes etiquetados con el nombre de Verón. «Tu mitad está vacía», informó Sofía sin levantar la vista de su libro. «Verónica y yo compramos comida con nuestra parte del presupuesto. Al día siguiente se acabó el champú. Luego, el gel de afeitar. El jueves descubrió que el tanque de gasolina de su coche estaba casi vacío y en el buzón lo esperaba una factura de la vivienda a su nombre y exclusivamente a su cargo. El viernes por la mañana, Poder Más habló. «¿Estás tratando de demostrar algo?», preguntó, observando cómo Sofía se anudaban antes de salir. Ella inclinó ligeramente la cabeza y lo miró con leve sorpresa. «No solo sigo tu principio, cada uno gasta solo lo que gana, y como tú amablemente me recordaste que no trabajo, solo tengo la cantidad que me asignaste para la casa, pero antes tú hacías todo». Se detuvo de golpe, dándose cuenta de cuántas cosas había dado siempre por sentado. Sofía sonrió levemente. Así es, compraba comida, pagaba las facturas, llenaba el tanque del coche,
pero eso era cuando teníamos un presupuesto compartido. En ese momento, Verónica entró al pasillo. ¿Ya lista para salir, mamá? No lo olvidaste después de la escuela. Vamos a la cafetería, dijo al pasar, echando una rápida mirada a su padre. Sofía le acarició el hombro. Por supuesto, cariño, reservé dinero para nuestros pequeños placeres. Álvaro se quedó en silencio mientras la puerta se cerraba. Detrás de ellas lentamente se giró hacia la nevera y notó una pequeña nota pegada en la puerta mitad izquierda. Mamá y Verónica mitad derecha. Papá se quedó mirándola, largo rato sintiendo algo extraño dentro de él, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, vacío y soledad. El sonido de una notificación en su teléfono rompió el silencio. Tal vez Sofía había cambiado de opinión. Rápidamente desbloqueó la pantalla, pero era un mensaje del banco. Estimado cliente, le recordamos la necesidad de pagar los servicios públicos. Apretó el teléfono con fuerza. Al parecer su plan había tenido consecuencias inesperadas. Con un suspiro pesado, volvió a mirar la nevera. Estantes vacíos, una taza vacía, un tanque vacío en el coche. Ahora tenía que ir al supermercado, echar gasolina, comprar champú, café. De repente la lista de tareas se hizo sorprendentemente larga. El día había sido agotador. Álvaro pasó una eternidad, atrapado en el tráfico, luego una negociación clave en el trabajo, se vino abajo, y para rematar un cliente importante canceló su reunión a última hora. Tenía la cabeza a punto de estallar por el cansancio, y su estómago rugía. Apenas había logrado engullir un sándwich apresurado en una cafetería. Debería pedir algo decente para cenar, pensó. Mientras encendía el coche, abrió la aplicación de delivery y se quedó mirando pensativo el saldo de su tarjeta. Ayer tuvo que llenar el tanque de gasolina. El monto fue escandalosamente alto. Mercado. Desde cuando los productos estaban tan caros, las facturas, ¿por qué eran tantas? El dinero que solía reservar para sus gastos personales estaba desapareciendo ante sus ojos. Vamos, tenía ahorros, murmuró, cambiando a su segunda tarjeta. Los tenía hasta que compró aquel smartphone nuevo el mes pasado y aquel reloj caro, y organizó un par de noches de fiesta con los amigos. No había alternativa. Tenía que irse a casa. Tal vez encontrara algo para comer. Al llegar, lo recibió un ambiente acogedor y el tentador aroma de repostería. Recién horneada, su estómago se encogió con anticipación. Sofía llamó al entrar en la cocina. Sobre la mesa un plato con bollos dorados al lado. Una nota: esto es para Verónica y para mí. Tu mitad del refrigerador está a la derecha. Álvaro abrió de golpe la puerta del frigorífico en su lado. Solo había la mitad de un sándwich mordisqueado y una botella de ketchup en ese momento. Verónica entró en la cocina con una taza de té caliente y fragante. Papá, cierra la puerta con más cuidado. Mamá se acostó a descansar después de su entrenamiento. Él señaló con la mirada el plato de bollos. Su hija se encogió de hombros. Lo siento, pero no es tu parte. Fuiste tú quien quiso presupuestos separados, tomando tranquilamente un bollo. Verónica desapareció en su habitación. Álvaro la siguió con la mirada mientras el aroma le traía recuerdos de su infancia. Sofía, cenamos juntos. Llamó en dirección al dormitorio. Lo siento, cariño, pero Verónica y yo ya hemos comido. Estoy agotada después de la clase de fitness. Álvaro se dejó caer pesadamente en una silla. El frigorífico vacío. Pedir comida caro. Ir al supermercado. Impensable. Sacó el teléfono al menos para leer las noticias, pero la pantalla parpadeó con una notificación. Es necesario realizar el pago del servicio de internet. Sofía, nos van a cortar el internet, exclamó. Con fastidio, yo solo pago mi línea móvil. El internet de casa está a tu nombre, respondió ella con calma. Álvaro se quedó sentado en la penumbra de la cocina, escuchando la risa alegre de Verónica mientras hablaba con una amiga, y la música suave que venía del dormitorio. Sofía probablemente estaba haciendo su rutina nocturna de yoga. Después de dar vueltas en su cabeza durante media hora, finalmente se levantó y caminó hacia el dormitorio. Sofía comenzó con cautela. Tal vez deberíamos reconsiderar nuestro presupuesto. Presupuesto, cariño. Mañana justo. Hoy terminé de hacer los cálculos del mes. Es muy útil analizar los gastos. Uno se da cuenta de muchas cosas. Algo en su tono lo hizo callar. Suspiró suavemente y se acostó en su lado de la cama, fijando la vista en el techo. El cielo tras la ventana estaba cubierto de pesadas nubes grises, y la llovizna golpeaba rítmicamente el alféizar. Álvaro estaba sentado a la mesa de la cocina, sujetando con ambas manos una taza de café instantáneo que se enfriaba, no el aromático, el premium,
el de sabor intenso que solía beber antes, sino una alternativa barata a la que ahora había tenido que acostumbrarse. Suspiró recordando todo lo que había tenido que recortar en la última semana. Adiós a las cenas en restaurantes, adiós al capuchino matutino, adiós a las sesiones en el gimnasio. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la distancia que se había instalado en su hogar. Sofía entró en la cocina, con un nuevo conjunto de estar por casa, y su cabello despedía un delicado aroma a perfume caro. Álvaro frunció el ceño de donde sacaba dinero. Sabía con certeza que no le había dado más de lo destinado a los gastos del hogar. Necesitamos hablar. Su voz sonó firme, pero por dentro hervía la inquietud. Sofía tomó asiento frente a él con calma, cruzando los brazos sobre que exactamente su voz era suave, pero en su mirada brilló un destello de interés. Álvaro recorrió la cocina con la mirada, como si buscara pruebas de sus sospechas. Todo esto no está funcionando, no estamos acostumbrados a vivir así. Volvamos a como era antes. Volver. Su ceja. ¿Se te refieres al presupuesto compartido? Si me equivoqué, lo admito, no fue una decisión sensata, exhaló él esperando apoyo, pero Sofía solo sonrió pensativa. Qué curioso, porque a mí me parece que ahora todo está exactamente como debería estar. Álvaro sintió como sus dedos apretaban con más fuerza la taza. Había algo inquebrantable en sus palabras, algo nuevo, algo que antes no había notado. Sofía, somos una familia, así es como se supone que debemos actuar. Siempre me he encargado de ustedes. Sin darse cuenta, su voz dejó entrever un matiz de irritación. Encargado. Ella dejó escapar una leve risa sin rastro de enfado, más bien con curiosidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo ocurría todo? ¿Cómo aparecía la comida en la nevera? Por tu ropa siempre estaba limpia, las pagadas, y el coche con el tanque lleno. ¿Alguna vez te preguntaste si todo eso pasaba por arte de magia? Él guardó silencio sin encontrar respuesta. ¿Quieres que te cuente un secreto? Ella se inclinó lentamente hacia el cajón de la mesa y sacó un sobre. Empecé a ahorrar dinero primero de lo que me dabas para los gastos del hogar. Luego comencé a ganar con mis hobbies, bordados, bisutería. Más tarde pasé al diseño de uñas y hace 3 años abrí una tienda en línea. Álvaro sintió la garganta seca. Una tienda. ¿Tienes tu propio negocio? Sí, y bastante rentable. Desplegó frente a él varios documentos impresos. Ahora gano casi tanto como tú. Simplemente nunca te lo mencioné. Verónica entró en la cocina con un vaso de jugo en la mano. Se detuvo en la puerta observando a sus padres. Verónica, tú lo sabías, por supuesto, respondió ella con tranquilidad. Mamá me ha estado enseñando sobre gestión financiera desde hace tiempo. Ya tengo mis propios ahorros. Álvaro se dio cuenta de cuánto había cambiado todo, sin que él se percatara, y sintió que era un extraño en su propia familia. Creía tener el control, pero la realidad era que lo había perdido hacía mucho. Pero por nunca dijiste nada, preguntó con un cansancio apenas disimulado en su voz. Sofía lo miró con una leve compasión y respondió en un tono sereno. Te sentías cómodo creyendo que controlaba todo, y a mí eso no me molestaba, pero cuando propusiste el presupuesto separado, simplemente acepté tus condiciones y te dejé ver la realidad tal como es. Álvaro bajó la mirada hacia los documentos, reportes, extractos, inversiones. Había estado viviendo junto a todo esto sin notarlo jamás, y ahora que su voz sonó cautelosa, Sofía guardó lentamente los papeles en él sobre. Luego levantó la vista hacia él y con una sonrisa dijo: ahora, renegociando nuestras condiciones. Pero esta vez en igualdad de términos. Había pasado un mes. Álvaro observaba el presupuesto familiar, 2 columnas de cifras, 2 aportaciones equivalentes para él. Esto era algo nuevo, pero no podía negarlo. Realmente era justo. En la puerta apareció Verónica. Papá, ¿has visto mi cuaderno? Es azul. Ahí tengo todos mis cálculos. Mira, en la estantería del salón, respondió él. Por cierto, ¿cómo van tus primeros pasos en el mundo de las inversiones? Los ojos de su hija brillaron de emoción. Las acciones que mamá comendo ya han subido un 11 en sí. Esto sigue así. Pronto reuniré el dinero que necesito para los cursos de diseño en verano. Desapareció en busca de su cuaderno, mientras Álvaro se pasó la mano pensativo por la barba incipiente. Antes, probablemente, no habría prestado atención a sus planes financieros, considerándolos un simple pasatiempo infantil, pero ahora lo entendía. Las mujeres de su familia sabían conseguir lo que se proponían. Sofía entró en la cocina con varias bolsas del supermercado. ¿En qué piensas?, preguntó con curiosidad. Solo reflexionaba sobre cuántas cosas no había visto antes,
he vivido al lado de una mujer exitosa y apenas ahora lo comprendo. Sofía sonrió y dejó frente a él un frasco de su café favorito, por cierto. Se me ocurrió una idea. ¿Te interesaría ayudarme a expandir la tienda?, propuso casualmente. Álvaro levantó la cabeza. Me estás proponiendo trabajar contigo. ¿Y por qué no se sentó a su lado? Tienes talento para los negocios. Solo que antes lo dirigías hacia el lugar equivocado. Él la miró con atención. En sus ojos brillaban esas chispas familiares, las mismas que un día lo habían cautivado. Pero ten en cuenta que será una colaboración en igualdad de condiciones, como por cierto, todo lo demás, añadió ella con seriedad. Él sonrió y Sofía cubrió suavemente su mano con la suya. Las relaciones verdaderas no se construyen sobre el control, sino sobre el respeto mutuo, no sobre el poder de uno sobre el otro, sino sobre el reconocimiento de la fuerza de ambos. Álvaro se quedó pensando. En otro tiempo había creído sinceramente que el hombre debía ser el líder absoluto de la familia y que su esposa debía depender de él, pero la vida le había demostrado que Sofía hacía tiempo que seguía su propio camino. Crecía, alcanzaba sus metas, y en lugar de competir por el liderazgo podía convertirse en su compañero. Sofía sacó un sobre de su bolso. He elaborado un plan de negocios. ¿Quieres echarle un vistazo? Él tomó el sobre sintiendo una ligera emoción y sonrió. Veamos afuera. El viento hacía girar las hojas, recordando que los cambios son inevitables, y esta vez para mejor.